No creo que exista un buen aborto. Prueba de ello es que 20 o 30 años después, las mujeres siguen hablando de esto, incluso para contar que iban a abortar como a sacarse una uña encarnada. Y luego, 25 años después, dicen, él o ella, porque este ser no tiene sexo, tendría 25 años. No, realmente yo no creo que exista un buen aborto, aunque en el momento se haya eliminado el problema. Obviamente, los médicos, el personal encargado de la realización del aborto, que aceptan realizarlo, saben muy bien lo que hacen. Esto no les agrada siempre. Es raro que haya médicos que sean ideológicamente favorables al aborto. Hubo algunos en Francia en los años 70, cuando salió la ley, pero no muchos. En general, no les gusta nada. Creo que hay un cierto menosprecio hacia la paciente que quiere abortar. Ante las reticencias de los médicos se intenta practicar el aborto sin ellos. La RU 486 es un primer paso, la píldora del día después, un segundo. Actúa de manera diferente según el momento en el que se toma. En el inicio del ciclo podría bloquear la ovulación como una píldora clásica. En el medio del ciclo, después de la ovulación, cuando la relación ha sido fecunda, la píldora del día después modifica las mucosas del útero e impide la anidación. El huevo es rechazado y evacuado. Se trata de un aborto muy precoz como los provocados por el esterilete. Hoy en día es muy difícil criticar o oponerse al aborto. Se han banalizado u ocultado tanto los problemas que plantea que es casi imposible en la actualidad definir los traumas sociales causados por el aborto. Son varias personas que sufren en distinto grado las consecuencias del aborto. El niño, la madre, el padre, el personal médico e incluso indirectamente la familia cercana y la sociedad entera. En cuanto al niño, no se puede hablar de riesgo. Él se muere. Para la mujer, los riesgos físicos vinculados a un aborto son estadísticamente bajos. Se trata de infecciones que pueden causar esterilidad. En cambio, con la multiplicación de los abortos, ha surgido un nuevo tipo de trastornos, los síndromes posabortivos. El síndrome posaborto es el conjunto de los síntomas que padecen las personas que han sufrido un aborto. Síntomas tales como fuerte sentimiento de culpa, ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos como jaquecas y dolores de espalda, trastornos de la sexualidad. También pueden llegar al suicidio. Las primeras en sufrir estos síntomas son las mujeres, pero no solamente ellas lo sufren, sino también el compañero, los otros hermanos, los padres que muchas veces han presionado a sus hijos a abortar. También sufre el personal del cuerpo médico que se ve enfrentado al aborto. Todas las amigas que he conocido que han vivido un aborto llevan aún el dolor en ellas. Quizá no es el caso de todas, pero todas las que conozco sienten rencor, un pesar o una falta de ganas de vivir, una tendencia nostálgica y depresiva. Lo que les importa es hablar de ello. Ser escuchadas, porque a menudo lo ocultan, como una enfermedad vergonzosa. Justamente no, hay que romper los tabúes y hablar. Porque cuando se hablara del problema, se podría estudiar y ver lo que no está bien, lo que no encaja. Cuando uno se enfrenta con esta problemática que es nueva, hay que dar una solución y tratar de ayudar a estas personas que sufren. La dificultad es que son pocos los profesionales que se han sensibilizado con el tema. La dificultad es que son pocos los profesionales que se han sensibilizado con el tema y son muchos, incluso dentro del personal del cuerpo médico, los que no reconocen el drama que genera el síndrome hasta llegar a negar su existencia. Gracias a las investigaciones, se sabe que el 50% de las mujeres que han abortado se sienten enfermas y el 25% buscan la ayuda de un profesional. Por eso es importante poder ayudarlas y prestarles auxilio. Nadie puede entender el sufrimiento de una mujer que abortó. Los médicos no pueden entenderlo. Los ginecólogos que realizan los abortos no pueden entender este sufrimiento y la paciente sabe muy bien que no puede hablar con ellos.
El cónyuge que presionó a la mujer para que abortara no la comprende y no quiere hablar del tema, por poco que él se sienta también algo culpable. Recientemente una paciente me dijo, mi marido no entiende nada, no comprende que yo no pueda olvidarlo. Sabe que es solamente psicológico y como tal dice que vea a un médico que ya pasará. El problema es que 10 años más tarde, incluso con 3 hijos más, me sigue faltando este hijo. Incluso los psicólogos no están dispuestos a escuchar. Y eso porque mucho depende de la opinión de ellos. Sí, de su opinión personal ante el aborto, incluso de su experiencia personal. Mi esposa y yo teníamos una fuerte intuición irracional, una cuestión de convicción compartida, que nuestro primer hijo era varón. En alguna ocasión dijimos a nuestros hijos que habíamos tenido un aborto cuando éramos jóvenes. No hubo reacción particular de parte de nuestros hijos, pero cuando les dijimos, tuvimos un hijo antes que vosotros y pensamos que era un niño, esto tomó una magnitud considerable. Mi hija mayor, Céline, que tenía 20 años en esta época, se quedó de piedra. Lo primero que nos dijo y que nos sorprendió mucho fue, siempre supe que no era la primera en la familia. Puedo decir que había inseguridad en nuestra familia porque mi mujer y yo nos habíamos puesto de acuerdo, sin que se hubiera hablado de esta manera. Habíamos aceptado la idea de abandonar. Yo casi diría de sacrificar un hijo para solucionar un problema momentáneo. A medida que la realidad de este hijo salía a la luz, descubrimos la locura que habíamos hecho en creer que se puede solucionar un problema abortando. Nos dimos entonces cuenta que si habíamos podido ponernos de acuerdo para una cosa semejante, ¿en qué contexto íbamos a poder resistir? Un hombre y una mujer dicen que abortan para resolver un problema. Pero ¿qué hay más importante que un hijo? Si pudimos estar de acuerdo para suprimir a uno, ¿en qué otro contexto hay seguridad? ¿En qué orden de cosas se puede encontrar y respetar límites? Tuvimos la impresión, el instinto, de haber transgredido algo prohibido, algo biológico que hasta los animales respetan. Habíamos saltado esa barrera. ¿Qué quedaba como base para la seguridad de la pareja? A medida que estas personas avanzan en su terapia, la cual incluye a los hombres, estas personas florecen, vuelven a sonreír, encuentran la paz y la serenidad. Lo importante es que pueden hablar de su aborto sin sentirse culpables, como de una experiencia que han vivido. Triste, pero que pertenece a sus vidas. Sobre todo, tienen nuevas fuerzas para poder ayudar a otras personas que han tenido las mismas dificultades. Ahora que se empieza a hablar de ello, que durante mucho tiempo fue secreto, un asunto tabú, algo incómodo, nos encontramos con gente que descubre que está en nuestra misma situación, que reconoce tener dudas y angustia respecto a los niños. Pienso que sería interesante evaluar algunos problemas que la sociedad tiene, algunas señales importantes como las que manifiesta la nueva generación a través de sus dudas existenciales, producto de que el aborto sea tan común, tan trivial y que lleva entonces a un menosprecio de la vida de los niños. Se llama el síndrome del superviviente a un conjunto de síntomas que revelan una dificultad para vivir. Dificultad sobre todo para las personas que viven cuando otros que les eran cercanos murieron. Tienen un gran sentimiento de culpa por el hecho de vivir y de existir. ¿Cuáles son los síntomas? No tengo el derecho a vivir. No vale la pena vivir la vida. Hago intentos de suicidio.
No tengo proyectos. Vivo fracasos. Me convierto en un vagabundo sexual y afectivo. Tomo drogas. No tengo confianza en mí. No tengo ninguna seguridad. No tengo puntos de referencia, ni en el tiempo ni en el espacio. Muchos de los jóvenes y de los no tan jóvenes tienen este síndrome. La verdad te hará libre. Si somos 3 en la familia y descubro que éramos 4 o 5, no tengo el mismo lugar. Ya no soy el mayor, sino el tercero. Eso es muy importante, porque con la psicoterapia voy a aprender a vivir en mi lugar y no en el del otro. Los médicos no son indiferentes al aborto. En la mayoría de los casos, no les gusta realizar abortos, sobre todo que los ginecólogos saben muy bien lo que hacen, porque se trata realmente de un niño y no de un futuro ser. La palabra utilizada, sea por las mujeres o por los médicos, es niño, y dicen que se espera un niño. Los médicos sufren mucho y a veces se asombran de no tener el eco de un sufrimiento por parte de la mujer. Les cuesta entenderlo. Para no sentirse culpables, ellos también intentan vivir el aborto como si fuera un servicio prestado a la paciente. Si no, sería insoportable. Pregunté un día a una joven ginecóloga que realiza abortos si ella misma sería capaz de abortar y me respondió inmediatamente: ¿uno de mis pequeños a la basura? Nunca. Es asombroso escuchar eso. Los padres siguen el crecimiento del feto a través de las sensaciones de la madre, que percibe cada vez mejor los movimientos del niño. A las 15 semanas, el feto se divierte y se mueve. Es todavía pequeño y se puede mover como quiera. Por ser el primer embarazo, el cuerpo de la madre empieza a cambiar. A partir de 25 semanas, el bebé está preparado para vivir. Los servicios de maternidad reciben todos los días niños prematuros, como Siobhan o Vincent. El nacimiento tiene un significado simbólico, importante, pero con respecto al desarrollo del niño, no es más que un paso. ¿Qué sentí cuando supe que yo estaba embarazada? No me sorprendí mucho porque había hecho todo para quedarme embarazada. Así que no me emocioné mucho. La emoción grande es en el momento del parto, cuando te entregan el bebé y nos damos cuenta que ese ser que tomó 9 meses en hacerse ya es alguien, un ser humano. Uno se trastorna de emociones. Una joven embarazada que no siente amor por su bebé no se debe preocupar. Es difícil imaginar tener un niño adentro de sí sin verlo. Lo único que se ve es que engordamos y a menudo puede ser un poco agradable. El gran amor, la inmensa felicidad ocurre cuando tocamos, sentimos y vemos al niño realmente. El dilema es grande y uno se debate entre las ganas de quedarse con el bebé y la familia que presiona para que uno se deshaga de él y aborte. En este momento, ¿cómo vio las cosas?